Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al módulo 5, UI versus UX. En esta primer clase platicaremos justamente las diferencias que existen entre el UI y el UX. ¿Y por qué considero que eso es importante? Bueno, dentro del mundo de la experiencia de usuario, particularmente dentro del mundo profesional de la experiencia de usuario, es muy común encontrarnos con ofertas de trabajo las cuales dicen busco diseñador UX UI. Es muy común encontrarnos con gente que nos dice, oye, ¿cuándo me vas a entregar la UX del diseño? Y por UX se refieren a las pantallas. Es súper común escuchar que a alguien que se dedica a la experiencia de usuario se le diga, tú vas a pintar las pantallas. Este tipo de ideas, si bien no son del todo incorrectas, la realidad es que se quedan pues muy cortas de lo que realmente significa hacer UX y hacer UI. Hasta este momento ya hemos observado que la experiencia de usuario es algo muy complejo. Inclusive platicábamos nosotros sobre este paraguas de experiencia de usuario y cómo aborda diferentes perspectivas, cómo aborda diferentes disciplinas y cómo el conjunto de todo este conocimiento generan eso a lo que llamamos experiencia. Inclusive platicábamos, y eso en el módulo anterior, ya sobre actividades particulares que hace un diseñador de experiencia. Hablábamos de ese análisis, de ese entendimiento de las necesidades puntuales de un negocio. Hablábamos de ese entendimiento y de ese aterrizar esas necesidades del negocio y del cliente en un instrumento que nos permita a nosotros proponer un flujo adecuado y pertinente para nuestros usuarios. Hablábamos de esa parte de cómo obtenemos, o más bien cómo analizamos la información que nos proporciona el equipo de research y cómo nosotros la clasificamos y la estructuramos para poder construir herramientas que nos permitan generar una propuesta. Todo esto, que es la actividad que hace un diseñador de experiencia de usuario, no necesariamente es la misma que hace un diseñador de interfaces o un UI como se le conoce tradicionalmente, y viceversa. Todas las actividades que realiza un diseñador de interfaces no necesariamente son las mismas que puede ejecutar un diseñador de experiencia. Dentro de este paraguas, ahora nos vamos a enfocar particularmente en este perfil, el diseñador visual, quien es el responsable normalmente de ejecutar ese diseño de interfaces, ese UI. Solo por poner un ejemplo, aquí hay algunas diferencias entre lo que hace un diseñador UX y lo que hace un diseñador UI. Como les decía, desde la parte de experiencia de usuario, pues vemos todo este tema que tiene que ver con el diseño de interacción, a lo mejor con wireframes, y este sí toca un poco la relación, el vínculo con el UI, pero hablábamos también de arquitectura de información, hablábamos de investigación de usuarios o entendimiento, planteamiento de escenarios y de contextos, etcétera. Mientras que un diseñador de interfaz o un UI pues se enfoca más en lo que tiene que ver con guías de estilo, el uso adecuado de tipografía, de color, de retícula, de elementos, con la construcción de prototipos, con el entendimiento y la propuesta de microinteracciones, con animaciones, con este tema que tiene que ver con la accesibilidad, que es sumamente importante en la parte cuando nosotros estamos diseñando una propuesta y sobre todo un objeto digital. Entonces, como nos podemos dar cuenta, son actividades que si bien se tocan, que si bien en algún momento coinciden para poder ofrecer una mejor experiencia, también son actividades que están separadas uno del otro. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por distinguir que las actividades que hace un diseñador UI no necesariamente son las mismas que hace un diseñador UX. Y hago mucho énfasis en esto de no necesariamente. ¿Por qué? Porque recordarán que cuando platicábamos el tema del paraguas y hablábamos justamente sobre las diferentes profesiones o disciplinas que pueden ejecutar una acción u otra, veíamos que los diseñadores gráficos o diseñadores industriales que tenemos cierto conocimiento sobre la cuestión estética y visual de un objeto, podemos migrar a la parte del diseño de experiencia de usuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que técnicamente, por ejemplo, yo como diseñador gráfico, tengo conocimiento, tengo experiencia y sé manejar herramientas que me permitirían ser un muy buen UI. Sin embargo, estoy más enfocado en la parte de UX. Estoy súper canalizado en ese tipo de soluciones, en el diseño más estratégico. Entonces,
no necesariamente yo estoy interesado en buscar, por ejemplo, oportunidades de empleo que tengan que ver con el diseño de interfaz. Si lo tengo que hacer, lo realizo y no tengo mayor problema en ejecutarlo, pero la realidad es que yo me ejecuto más temas que tienen que ver con la experiencia. Y así como yo hago esto, tengo muchos colegas que están más de la parte del UI y que se dedican exclusivamente a hacer diseño de interfaces. Vamos a platicar más al detalle de las interfaces, ¿eh? Pero conozco gente que está más metida en este mundo y que está más metida en este tipo de actividades y de trabajo. Entonces, a mí sí me gustaría que quedara claro esto desde un principio. Cuando nosotros necesitemos en nuestro proyecto a un diseñador de experiencia, seamos capaces de identificar qué es exactamente lo que necesitamos. Alguien que se dedique a diseñar una experiencia o alguien que se dedique a diseñar unas interfaces gráficas. Si necesitamos las dos cosas, bueno, a lo mejor busquemos un perfil que tenga el conocimiento para poder hacer las dos cosas. Que si se acuerdan cuando platicábamos justamente de ese unicornio, pues puede ser complicado encontrar un perfil que nos pueda dar ese desempeño, pero no imposible. Estamos hablando solamente de dos disciplinas. Pero seamos conscientes que lo ideal sería tener un especialista para cada uno de los campos, ¿de acuerdo? Igualmente ustedes ahora están tomando este curso que es de principios de experiencias de usuario. Y aquí mismo en EDTeam tenemos muchos cursos también y algunos otros que nos pueden ayudar en la parte del UI, manejar programas de diseño, etcétera. Úsenlos, consúltenlos, pero decidan ustedes a qué camino les gustaría más poner énfasis y encauzar su profesión, al tema de las interfaces o al tema del diseño de experiencias como tal. Ambos caminos son igual de buenos, ambos caminos tienen igual cantidad de problemas y de conflictos y también satisfacciones y recompensas. Entonces, pues realmente queda en cada uno de ustedes tomar esta decisión. Yo en lo personal decidí irme por el UX. Habrá gente que diga, yo prefiero irme por el UI, por la investigación, por el análisis de negocio, por la estrategia de contenido, etc. Están ustedes. Abran las puertas y consulten sus posibilidades y lo que ustedes realmente quieren hacer profesionalmente. O analicen también, de acuerdo a su negocio y a sus propias necesidades, qué tipo de profesionistas y especialistas quieren contratar. Continuemos aprendiendo más sobre UI. ¿Qué es esto de UI? ¿Qué es la interfaz de usuario? Bueno, de entrada le decimos nosotros UI cuando realmente el término UI estamos hablando particularmente de la interfaz, no del diseño de la interfaz. Pero bueno, la UI es ese medio a través del cual una persona se vale para poder comunicarse con una máquina. Ojo con esto, porque aquí ya está bien abordado desde el tema informático y que tiene que ver justamente con esa relación humano-máquina para poder hacer una funcionalidad. Pero una interfaz también puede ser, por ejemplo, la portada de un libro. Una interfaz puede ser el aparador de una tienda. Una interfaz inclusive puede ser nuestro rostro cuando estamos hablando con una persona. Si una persona expresa una palabra y su rostro comunica algo diferente, estamos hablando ahí de una inconsistencia y de una incongruencia, lo cual nos puede causar confusión. Por el contrario, si una persona utiliza sus extremidades para comunicar algo, pues justamente ayuda a que esa comunicación y ese lenguaje sea más adecuado. Todos estos ejemplos que les estoy dando son a final de cuentas interfaces, ¿no? Caras que hay entre la comunicación. Aquí, en este caso, y para los fines prácticos de este curso, pues estamos hablando de las interfaces gráficas, de las interfaces digitales que tienen que ver con dispositivos, con una pantalla o con una interacción máquina-humano, ¿de acuerdo? Estas interfaces, en ese sentido, pues suelen ser o tendrían que ser amigables, intuitivas, y esto de intuitivo, pues lo relacionamos con el concepto de algo que es fácil de entender, fácil de usar o que se adapta con esos modelos mentales que yo tengo del comportamiento de la vida diaria. Por ejemplo, si yo tomo un libro y paso una página, ese comportamiento lo traslado ahora a mi teléfono para hacer una acción de swipe y moverme entre una pantalla u otra. Ese trasladar el conocimiento o el modelo mental que los humanos tenemos para ejecutar una acción a una herramienta digital es un trabajo conjunto entre un UX y un UI.
Y justamente ese resultado pues ofrece que la herramienta o la solución propuesta pues sea más intuitiva. El UI también comprende o analiza elementos y componentes que van a vivir dentro de la herramienta. Componentes como botones, como ventanas, menús, switches, chips, cards, a lo mejor cuestiones que tienen que ver ya con el hardware como teclados, mouse, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todos los canales a través de los cuales se va a establecer esa comunicación efectiva entre el ser humano y la máquina. Y ojo con esto de todos los canales y de comunicación efectiva, porque particularmente podemos hablar de tres tipos de diseño de interfaz.